y coordinadora de Marketing y Comunicaciones de la Escuela de Gobierno PUC. Quiero agradecer a todas las participantes por su asistencia en este webinar donde se hablará sobre los desafíos para el desarrollo de la mujer en la dirección de la gestión pública. Y este webinar se desarrolla en el marco de la convocatoria del programa de especialización Liderazgo para la Gestión Pública, Women in Public. Quienes desean realizar alguna de consultas a los docentes expositores lo podrán realizar a través del chat grupal de la plataforma y estas serán siendo respondidas durante el evento. Bueno, a continuación le voy a dar pase a Cecilia Flores, presidenta y fundadora de Woman CEO Perú, que nos ofrece unas palabras de bienvenida. Adelante, Cecilia. Mariela, muy buenas noches con todas, con todos. Encantada de estar en esta oportunidad y sobre todo para poder tratar un tema que nos concierne hoy a todos porque nos importa que el Estado funcione cada vez mejor. Es los retos, ¿no?, que las mujeres experimentan en el sector público. Hace algunos años, cuando desde Women CEO comenzamos en esta alianza poderosa que tenemos con Centrum a desarrollar el portafolio de mujeres a la alta dirección, nos centramos en los programas que estuvieran dirigidos a cómo hacer para que tengamos más mujeres líderes en organizaciones. Y creamos un portafolio que permite forjar las habilidades blandas, operativas y estratégicas en el sector privado, ¿no? Para aquellas mujeres que ya están en línea de carrera, que ya tienen cargos de responsabilidad, quieren llegar a la primera dirección de las organizaciones. Esto comenzó hace 4 años y luego se sumó el Women Development Program, que está dirigido más bien a mujeres que están comenzando su línea de carrera. Y cuando conversábamos las perspectivas de crecimiento y la necesidad de reforzar el liderazgo, por supuesto pensamos en el sector público. Tengo también una experiencia en el sector público, puedo decirlo con conocimiento de causa, la necesidad que hay aquellas habilidades naturales de la mujer en el liderazgo que tanto promovemos en estos programas, sea también visto en el Estado. Esta mirada de 360 grados, este carácter empático que tienen las mujeres en la gestión y en la alta dirección, esta gestión de riesgos, ¿no?, que se ve en los distintos modelos de gestión, que uno ha comprobado cuando tiene directores diversos o alta gerencia compuesta por el talento de mujeres y hombres, ¿no?, que se comparten para agregar valor, lo necesitamos también en el sector público. Y hoy las cifras servir son muy interesantes sobre la presencia de las mujeres en los cargos directivos, puesto que hablan de que más o menos estamos hablando de una presencia de 10-4, ¿no?, en cargos directivos, lo cual marca una diferencia de lo que es el sector privado, donde la participación de las mujeres en cargos directivos no supera el 10%. Vemos pues que las políticas de igualdad de género que se han venido impulsando del Estado están siendo efectivas desde la perspectiva de contar con más mujeres en la gestión pública. Sin embargo, un reto claro es cómo identificar el talento directivo que la gestión pública requiere con rostro mujer. Y en esta oportunidad yo me siento honrada de darle la bienvenida a la doctora Yaneri Boyer, ¿no?, presidenta ejecutiva del Consejo Directivo en la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir, ¿no?, quien cuenta con más de 15 años de experiencia en la administración pública. Ella es profesora también de Derecho Administrativo de la Católica, amplia experiencia en el Estado, desde OMPE, PRODUCE, Ministerio de la Mujer, formó parte activa de la reforma, de la ley de reforma de servicio civil y de la primera ley de partidos políticos, también como representante de la OCDE, y por supuesto como consultora en instituciones como el Banco Mundial y en distintas entidades del Estado. Neri hoy tiene a su cargo la presidencia de una institución que es fundamental precisamente para promover la profesionalización de los servidores de alta dirección de las organizaciones. Entonces, la información que ella nos va a compartir en esta sesión va a ser sumamente interesante, la cual va a estar dirigida por Flavio Osejo Castillo, quien también doy la cordial bienvenida.
Es candidato a doctor en Política Pública y Gestión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Regulación de Servicios Públicos de la London School of Economics y magíster en Política Pública en América Latina de la Universidad de Oxford. Ha sido miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento y actualmente se desempeña como director de Educación Continua de la Católica de la PUC, director de Educación Continua de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de Católica. Es decir, desde mi perspectiva, un orgullo que este programa, el programa Women in Public, está a comenzar en el mes de agosto, lo hagamos en alianza no solamente con Centrum PUC, con quien venimos ya encaminando estas propuestas de valor, sino también con la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. Muy agradecida por la presencia de ambos. Flavio, tengo el gusto de concederte la atención de la audiencia a la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, y buenas noches con todos y todas, y un saludo a Yaneiri que nos acompaña esta noche. Efectivamente, antes de cederle la palabra a Yaneiri, quería hacer algunos breves comentarios, porque me parece que el término de desafíos es justamente una palabra que se aplica a lo que estamos viviendo en esta coyuntura en nuestro país, ¿no? Estamos a puertas de hacer un cambio de administración, un cambio de gobierno. Hemos tenido el gobierno que acaba en realidad, son 5 años que han pasado por distintos momentos de tensión a nivel de los responsables de llevar adelante las políticas del Estado, ¿no? Con cambios de presidentes y cambios de ministros. Entonces, hay desafíos muy importantes que están delante nuestro, vamos a decirlo así, ¿no? Y donde la impresión que yo tengo es que la mujer puede tener, ya tiene en realidad, ya tiene, como bien ha señalado Cecilia, un rol destacado en lo que es gestión pública. Y creo que estos desafíos colocan o colocan la forma como pues, se puede insertar en esta gestión pública de una manera bastante interesante, por lo que voy a señalar a continuación, ¿no? Por un lado, yo creo que tenemos un tema que ya está presente, que es un cambio de paradigmas. En los últimos años, la gestión pública ha pasado por un cambio de paradigmas a partir de normas emitidas por la Secretaría de Gestión Pública, a cargo de mujeres, por cierto, desde Mariana Yona y ahora hoy día Sara Arobes, Mayer Ugarte, son secretarias de Gestión Pública que le han dado un giro muy interesante a lo que es la gestión pública y incorporando elementos como la cadena de valor, incorporando elementos como el valor público y sobre todo a partir de la Política Nacional de Modernización, teniendo de forma explícita la prestación de servicios al ciudadano como el eje del accionar, ¿no? Hoy día la Secretaría de Gestión Pública está en estos días, según escuché ayer justamente a Sara Arobes, anunciar que estaba por salir una actualización de la Política Nacional de Modernización, en donde se está haciendo un énfasis muy grande en la necesidad que toda acción estatal esté orientada a la generación de valor público. Entonces, hay un cambio de paradigma de lo que teníamos hace 10 o 15 años importante que llegó para quedarse y que implica esta necesidad de pensamiento holístico, esta necesidad de pensamiento sistémico para poder efectivamente lograr que la prestación de servicios públicos esté cumpliendo estándares que permitan atender las expectativas de los ciudadanos. Entonces, creo que un primer punto es este cambio de paradigmas que se ha venido desarrollando dentro del Estado peruano. Lo segundo es que este cambio de paradigmas tiene que ir o va acompañado de un conjunto de medios para poder lograr que se puedan materializar estas ideas en realidad, ¿no? Elementos como la incorporación muy reciente del análisis de calidad regulatoria, que es el que permite tener una alta probabilidad que las normas que emite el Estado peruano sean normas que efectivamente, para decirlo en términos sencillos, le hacen la vida más simple a las personas, ¿no? Y que son regulaciones que efectivamente están generando valor,
los esfuerzos que se vienen haciendo en lo que se refiere a la simplificación administrativa para hacer que la cantidad de pasos que se den para llevar adelante procedimientos administrativos o trámites administrativos sean las pertinentes y no existan pasos que no cobran ningún sentido, o aquellos ajustes que están referidos a cómo tener una mejor prestación de servicios a través de servicios de calidad y que se materializan, por ejemplo, en estos MAC, estos módulos de atención ciudadana o las plataformas MAC, que es estos centros que están en lugares donde hay mucha concentración de público, donde uno puede encontrar una gran cantidad de servicios públicos todos integrados, ¿no? Es decir, hay un conjunto de instrumentos, de medios, que hace pues, no hace 10 años, hace 5 años no existía, ¿no? Y que requiere tener primero, conocer, ¿no? Con cierto nivel de profundidad todos la normativa que permite su implementación, pero además el componente de gestión pública que permite su implementación, su puesta en práctica, ¿no? Yo creo que ese es otro elemento muy importante a considerar. Y un tercer elemento que está asociado a este es las capacidades, ¿no? Si estamos buscando que el Estado pueda tener una mejor atención al ciudadano, a diferencia de lo que puede pensarse, ¿no? Durante mucho tiempo hemos escuchado de manera reiterada esta frase que busca que el Estado peruano sea un Estado pequeño y eficiente, ¿no? Hemos buscado siempre que el Estado tiene que ser un Estado pequeño y eficiente, pero cuando vamos a la realidad de nuestro país, encontramos que en gran parte del territorio nacional el Estado está ausente. Uno de los reclamos que escuchamos en buena parte del país es que no hay una presencia del Estado. Entonces, no estamos hablando de un Estado pequeño, estamos hablando en realidad de un Estado grande, porque el Estado tiene que estar presente en aquellos lugares en donde los servicios que ofrece son únicos, son monopólicos, ¿no? No pueden ser prestados por el sector privado porque simplemente no está dentro de las funciones del sector privado la prestación de esos servicios. En consecuencia, el Estado tiene que ser presente en el territorio nacional y eso implica tener un Estado grande. Y además tiene que ser efectivamente un Estado eficiente, pero es un Estado que preste servicios de calidad. Y a veces la prestación de servicios de calidad involucra necesariamente caer en algunas ineficiencias, porque lo que estás priorizando es esta prestación de servicios, ¿no? Ahí se produce una tensión que tiene que tener algún tipo de desenlace, ¿no? Todo esto involucra en realidad capacidades, ¿no? Necesitamos tener servidores públicos que tengan las suficientes habilidades, capacidades y competencias, en particular en lo que se refiere a posiciones de toma de decisiones. En nuestro país hay, y eso es una de las características y las aspiraciones que tiene este programa, del cual estamos conversando esta noche, en nuestro país tenemos muchos servicios públicos que están a cargo de gobiernos regionales. Y entonces, las capacidades, habilidades y competencias tienen que estar en su nivel óptimo a lo largo y ancho del territorio, en todas aquellas dependencias estatales en donde se tienen que tomar las decisiones para la adecuada prestación de estos servicios. Estamos hablando de municipios, estamos hablando de gobiernos regionales, ¿no? Direcciones regionales de salud, de educación, que tienen responsabilidades directas en la adecuada prestación de los servicios. Hoy día nomás, ¿no? Estamos en medio de una intensificación del proceso de vacunación, ¿no? Ya hay en el segmento de edad de los 50 años ya se inició la vacunación a partir del 30 del mes pasado, estamos en 3 días, digamos, en ese proceso, ¿no? Y en el caso del territorio nacional tenemos regiones en donde la vacunación es una responsabilidad del gobierno regional, ¿no? Y vemos pues ahí las diferencias, ¿no? Tú tienes regiones como Tacna, en donde hay una gran cantidad de población que ha sido vacunada, pero tienes otras regiones en donde van apenas el 20% de la vacunación. Y eso requiere capacidades a nivel de los gobiernos regionales que reciben la vacuna, pero que son los responsables de la logística, para que ésta se pueda distribuir, ¿no? Solamente por tomar un ejemplo de la coyuntura actual, ¿no? Entonces, hay un componente de capacidades que también es un desafío en lo que tenemos ahora y en lo que tenemos hacia el futuro. El cambio de administraciones públicas, el cambio de gobierno, suele venir llevado por una renovación en los puestos directivos, en los puestos de toma de decisiones, ¿no? Entonces, el tema de capacidades se vuelve un elemento clave porque lo que se busca es que aquellos profesionales que ingresan al Estado sean profesionales que puedan
desplegar sus capacidades prácticamente de forma inmediata, ¿no? Más que, como se dice, la idea no es que entren personas al estado a aprender, sino que tienen que entren personas al estado a hacer, ¿no? Entonces, eso representa un desafío importante. Y finalmente, el tema de la empatía. Yo creo que nuestro país plantea desafíos también singulares por dos tipos de elementos que son los que hacen que la gestión pública en el Perú tenga características muy particulares, ¿no? El primero es la interculturalidad, ¿no? Cuando uno está en el mundo de la gestión pública, en particular ahora que tenemos la virtualidad, es mucho más accesible, digamos, llegar a todos los rincones del país, bueno, en realidad del mundo, ¿no? Pero en particular del país, ¿no? Yo como testimonio puedo compartir el hecho que siendo docente en temas de políticas públicas y gestión pública en las clases, hoy día tenemos desde la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas muchas clases que donde la mitad de las personas que están participando en los cursos están ubicadas en las distintas partes del Perú. Tenemos alumnos pues de todas partes del Perú. Y no estoy hablando de ciudades principales, o sea, tenemos alumnos que están escuchando sus clases desde Jaén, están escuchando sus clases desde Camaná, es decir, no estamos hablando de las capitales de departamento, ¿no? He tenido oportunidad de tener a un alumno, un oficial de la Fuerza Aérea, que estaba escuchando su clase desde su base que estaba en las afueras, en Amazonas, ¿no? Y escuchaba su clase desde su posición de trabajo en la noche, ¿no? Entonces, esto evidencia, al momento de discutir las temáticas, uno de los valores que yo considero más interesantes que tiene nuestro país, ¿no? Es la interculturalidad. Desde aspectos tan sencillos como la forma en la que hablamos. En el Perú pues hablamos diferente, ¿no? Es muy bonito cuando en clase escuchas las distintas formas en las cuales se expresan porque escuchas las tonalidades de todas partes del Perú, ¿no? Desde cosas tan pequeñas, digamos, pero singulares, hasta experiencias. He tenido oportunidad más de un alumno que trabaja en alguna dirección de un ministerio que por el chat, digamos, o en los comentarios de las encuestas de satisfacción nos dice, ¿cuánto agradezco que tengamos esta oportunidad de tener clases virtuales? Porque en mi grupo de trabajo he tenido personas de Huancayo, he tenido personas de Cusco, he tenido personas de Piura, he tenido personas de Loreto. Nunca podría haber tenido la experiencia de compartir con esos locales, con esos colegas de manera presencial. Nunca los habría podido conocer. Y los trabajos grupales se vuelven mucho más ricos porque esa experiencia de su trabajo fuera en estas realidades, digamos, hace que la discusión se vuelva mucho más interesante. Entonces, la interculturalidad es un aspecto que requiere de una tremenda empatía, de una tremenda empatía al momento de ejercer la gestión pública. Y el otro tema es el enfoque de género. Necesariamente nosotros tenemos que aplicar un enfoque de género cuando hacemos gestión pública. Tenemos que ser muy conscientes que hay dimensiones en términos de la atención que el Estado tiene que brindar a necesidades que afectan a la población, en donde el enfoque de género tiene que ser aplicado de una manera absolutamente intensa, ¿no? No puedo plantear ningún tipo de intervención si es que yo no tengo en cuenta el enfoque de género. Y en ese sentido creo que ahí el tema de la empatía es un espacio interesante para lo que es el desarrollo desde la perspectiva de un liderazgo a cargo de mujeres, ¿no? Nosotros hay mucha experiencia, he mencionado solamente a tres colegas que han tenido y tienen un trabajo muy destacado en la Secretaría de Gestión Pública. Pero tenemos también casos de ministras que han hecho un trabajo impresionante, solamente por mencionarlo, no es que sea mi amiga, pero Fabiola Muñoz, por ejemplo, como ministra del Ambiente y luego ministra de Agricultura, todo el despliegue que se ha hecho para poder combatir la minería ilegal en Madre de Dios, es un esfuerzo impresionante que ha estado a cargo de ella como ministra, ¿no? Y que en la medida, digamos, de los esfuerzos que se hacen, algunos resultados está brindando, ¿no? Y así podemos, lo actual, presidente del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez también, ¿no? Que tiene un trabajo destacado a cargo de una posición tan importante en unas circunstancias tan desafiantes como son las que llevar adelante la presidencia del Consejo de Ministros en un gobierno de transición como el que estamos viviendo en estos días, ¿no? Entonces creo que hay ejemplos, hay modelos a seguir
ya en nuestro país muy interesantes y creo que evidentemente este desempeño que tiene la mujer peruana profesional en un cargo de gestión pública en los casos que he mencionado, nos evidencia que hay un espacio muy importante para un desarrollo de estas perspectivas, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, este programa que está diseñado justamente para poder fortalecer ese tipo de liderazgo y incorporar ese tipo de capacidades para tener un liderazgo que deje huella, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Y que marque la diferencia, eh, puede ser un aporte, un aporte para poder promover este tipo de participación de la mujer en puestos de dirección, que creo que es donde hay un espacio de desarrollo muy grande, ¿no? Es un poco lo que quería, un poco para sentar algunos elementos para la discusión y con eso darle el paso a Yaneiri para un poco recoger sus impresiones desde esta posición que resulta siendo clave, que es el tema de Servir, ¿no? Recordemos que en Servir está la Escuela Nacional de Administración Pública, que tiene un rol clave en lo que es el desarrollo de capacidades, y además Servir es el responsable todos los aspectos de lograr la meritocracia, ¿no? Y en ese sentido puede o tiene la oportunidad de jugar un rol muy interesante en esta temática que estamos desarrollando. Así que adelante, Yaneli. Está con el micrófono apagado, me parece, Yaneli. Ah, sí. Muchas gracias, Flavio, y muchas gracias, Cecilia, por la invitación. Para mí es un honor y un placer estar aquí con todos ustedes, con todos y todas. Van a disculpar, pero estoy un poquito afónica. Así que si por ahí sale algún gallito, lo entenderán. Bien, quería empezar conversando con ustedes acerca de una obra. A ver si me disculpan, quiero compartir pantalla. Ahí. Sí. Lo que ustedes ven en la pantalla es una foto de autor desconocido de dos combatientes, de dos mujeres combatientes, que forma parte de un libro que a mí me impresionó muchísimo cuando lo leí y que con él quiero empezar esta conversación. Que En la guerra no tiene rostro de mujer, que es de la ganadora del Nobel, Svetlana Alexievich, nos muestra una serie de microhistorias, ¿no? Una serie de microhistorias que develan la presencia de las mujeres en el ejército rojo, en el ejército ruso, y su mirada de la guerra, ¿no? Entonces recuerdo algunas historias de ese libro que leí con mucha fruición, algunas de ellas tiernas, como por ejemplo cuando en medio del combate, ¿no? Llegaba el correo y algunas esperaban ansiosas, no sé, pues el lápiz labial rojo, ¿no? Que ahora puede sonarnos a algo vanidoso, pero en ese momento, entre tanta testosterona, entre estar permanentemente sucias en la guerra, ¿no? Sin bañarse muchos días, entonces era la sensación de colocárselo en los labios y sentirse femeninas, aunque sea por un momento, ¿no? Pero también encontrábamos otras historias duras como la violencia sexual que muchas de ellas narraban que habían padecido, ¿no? Pero creo que una de las que más recuerdo fue cuando una de las combatientes volvía del campo, narraba que volvía del campo, de la batalla, con los pies sangrantes, porque tuvo que correr, ¿no? Varios kilómetros con unas botas que eran 2 tallas más grandes que la suya, ¿no? ¿Y por qué? Porque resulta que el ejército compraba uniformes y botas de tallas pensadas en hombres, no en las mujeres. Entonces, claro, todos eran similares y ellas tenían que ponerse lo que había, ¿no? Entonces, como si ellas no empuñasen armas, al igual que ellos, ¿no? Vemos en la foto que sí, ¿no? O como si ellas no combatieran como ellos y a pesar de ello eran ignoradas en la distribución del material bélico, de los uniformes o lo mínimo indispensable para encontrarse en el campo de batalla, ¿no? Entonces, claro, yo pensaba
¿Cuántas reglas existen en la dirección pública que están pensadas esencialmente para hombres sin tener en consideración las características y roles que asumen las mujeres, ¿no? Entonces, claro, desde reglas eficaces, desde reglas que puedan ser eficaces para poder combatir la violencia de género o, digamos, el hostigamiento sexual en espacios de trabajo, hasta reglas o mecanismos que permitan a las mujeres poder conciliar trabajo y familia, ¿no? Yo recuerdo cuando me tocó ir a la OCDE en alguna oportunidad a discutir sobre problemáticas del segmento directivo, precisamente, una de las experiencias que compartía la representante de Francia era precisamente la gestión del segmento directivo, ¿no? Cómo se había pensado una política específica para las directivas senior, ¿no?, que se convertían en madres. Es decir, cuando hablamos de directiva senior estamos hablando, digamos, llevándolo al contexto peruano, de secretarias generales en ministerios, por ejemplo, ¿no?, de direcciones generales o direcciones nacionales, ¿no? O sea, personas, directivos con mucha experiencia, ¿no?, en el Estado y que dirigen políticas o ejecutan políticas de carácter nacional, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hacer con estas directivas senior que tenían muchísima experiencia y que al ser madres ya no podían asumir puestos o posiciones que implicaba que ellas dedicasen muchísimas horas del día a desempeñarse en dichos roles, ¿no? Entonces, claro, porque lo que había evidenciado en la experiencia francesa, bueno, no hay que irnos tan lejos, aquí también se pueden ver muchos casos, que las mujeres renunciaban, ¿no?, y se iban a ocupar posiciones de menos responsabilidades, sueldos menores, pero que les permitían tener más tiempo libre para poder dedicarles a su rol de cuidado, ¿no? Entonces, claro, lo que hizo Francia al respecto fue poder adoptar reglas de movilidad para estas directivas a fin de que ocupe una posición similar de senior a entidades de menor responsabilidad, más chicas, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues de estar en una dirección nacional en el MEF, ¿no?, que algunos amigos dicen que es una dirección, son direcciones cama adentro, ¿no?, de pasar pues a direcciones de una entidad pequeñita como podría ser Sucamec, ¿no? Entonces, pero ni pierden ellas, ¿no?, no claudican a su rol profesional, ni pierde el Estado, en el sentido de que les permite retener talento de mujeres directivas que son profesionales y que también el Estado ha invertido mucho en ellas, en capacitaciones o en el trabajo que han venido prestando en su profesionalización, ¿no? Entonces, medidas como esas son parte de lo que necesitamos en los países para poder hacer la dirección pública más inclusiva, más retadora, y ya aterrizando, ¿no?, en esta gestión pública peruana, ¿no? Flavio hablaba pues de la modernización, de las políticas de modernización, tiene 5 pilares centrales, tiene 3 pilares transversales, pero desde mi punto de vista, el pilar central de todos ellos, ¿no?, es precisamente el dedicado al servicio civil, ¿no?, el dedicado a las personas, porque son las personas las que hacen realidad las normas, las que hacen realidad los derechos, las que hacen realidad las políticas de Estado y de gobierno, y sobre todo en las directivas, ¿no? Los directivas son quienes permiten articular las políticas de Estado, políticas de gobierno, y las funciones de gobierno con el personal de carrera, con el personal técnico, ¿no?, que se encargan de operativizar, ¿no? O sea, articulan estas políticas, son como una bisagra, ¿no? Y una bisagra muy importante porque se convierten en el real motor de que las cosas se hagan realidad, ¿no?, de que las políticas y los derechos se hagan realidad, ¿no? Y lo hemos vivido en esta pandemia, ¿no?, en la que muchos servidores, y especialmente servidoras, ¿no?, han lidiado con el cuidado personal, con el cuidado de casa, de hijos, de padres, de madres, ¿no?, y al mismo tiempo han seguido en trabajo remoto prestando importantes servicios a la patria, ¿no?, en medio del temor, de la inestabilidad que nos ha traído esta pandemia, ¿no? Incluso muchas de ellas han muerto sirviendo al país. La dirección pública requiere competencias, además, ¿no? Creo que eso también es un punto importante a resaltar. Y volviendo a esta lámina, a la lámina que les había preparado,
hay una serie de competencias en la dirección pública que son importantes de desarrollar, ¿no? Y que este programa promueve que las personas, que los participantes puedan obtener estas herramientas necesarias para poder ejercer un liderazgo diferenciador en el sector público. Entonces, si vamos a esta noción brevemente, porque no voy a desarrollar todo este tema aquí, eso lo vamos a ver en el programa, ¿no? Las competencias son características subyacentes a una persona, ¿no? Y causalmente relacionadas con una actuación de éxito en un puesto de trabajo, ¿no? Estas características subyacentes pueden involucrar motivos personales, rasgos, destrezas, aspectos de la autoimagen, rol social, y claro, y en el caso del Servicio Civil Peruano, el modelo de competencias ha adoptado 7 de ellas, ¿no? Algunas de ellas tienen 5 o 10, entre 5 y 10, pero en el modelo peruano se han adoptado 7, que son las que se encuentran en la columna de la izquierda de la tabla que pueden apreciar allí, ¿no? Que son vocación de servicio, orientación a resultados, trabajo en equipo, liderazgo, articulación con el entorno político, visión estratégica, capacidad de gestión. Pero probablemente, digamos, una de las más importantes y en las cuales a veces encontramos un mayor déficit, no me voy a centrar en ellas, ya lo vamos a ir trabajando cuando las veamos en el programa, es la de liderazgo, ¿no? Es cómo poder promover, cómo poder inspirar, cómo poder mover, ¿no? Desde lo que llevas dentro, ¿no? Con lo que llevas dentro, tanto en la parte técnica como en la parte inspiracional, como tus valores, es un núcleo, un núcleo irrepetible que permite a una persona poder realmente generar lealtad en sus equipos, que permite realmente hacer que sus equipos logren cosas increíbles, ¿no? Y ese es un liderazgo y esa es una de las competencias más importantes dentro de la dirección pública, ¿no? Cómo generar lealtad, lo que los países OCDE llaman la lealtad y compromiso en el personal, ¿no? En los equipos, ¿no? En los equipos para poder caminar hacia un norte común con integridad, ¿no? Entonces probablemente esa sea una de las competencias más desafiantes que exista, que esté, digamos, en proceso de desarrollo y que desde Servir también estamos promoviendo su desarrollo en la alta dirección pública. Pero sin embargo, si hablamos de un liderazgo con rostro de mujer, hablamos de un liderazgo que probablemente necesite en adición, ¿no? A veces una suerte de deconstrucción que nos permita creer en nosotras mismas, de poder tener la valentía de impulsar aquellas ideas que tenemos, que consideramos como propias, y sobre todo poder apostar por ellas, ¿no? Entonces a veces las voces que tenemos alrededor pueden ser muy fuertes y pueden llevarnos a pensar a que no merecemos determinados puestos, determinados cargos, y de alguna u otra forma claudicar, ¿no? O conformarnos con el segundo lugar, ¿no? Creo que parte de los ejercicios que vamos a ir trabajando es cómo pensar que si estamos ahí es porque lo merecemos, ¿no? Porque lo merecemos y porque somos plenamente capaces para ello. Creo que ese es uno de lo que he podido ir viendo en algunos trabajos que he hecho, es que es uno de los grandes desafíos para las mujeres, para nosotras las mujeres. Y quién sabe, si los vamos sorteando, probablemente podamos empezar a escribir en serio una alta dirección pública con rostro de mujer. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Yaneiri. Y creo que, Mariela, podemos pasar a la etapa de preguntas. Sí, sí, profesor, tenemos una pregunta y le invitamos a todos los asistentes a hacer sus consultas. Recuerden que los expositores con gusto los van a poder atender y bueno, vamos con la primera, profesor. Nos dice Diana Villanueva de ¿qué se podría hacer para que las entidades públicas, qué se podría hacer en las entidades públicas para cambiar el mindset del servidor público frente a la simplificación y agilidad como organización en el actual contexto y con una visión de futuro? Si me permiten, yo creo que ese es un desafío bien interesante, ¿no? Porque el Estado, de forma
estructural, digamos, dado que el funcionario público requiere de un marco legal para poder actuar, sabemos que en el Estado solamente se puede hacer aquello que la ley autoriza, ¿no? Necesariamente tiene que haber todo un desarrollo normativo para poder darle esa base legal para la actuación de un servidor público. Y en consecuencia, a veces se tiende a tener una mirada un poco intensa, vamos a llamar así, en lo que se refiere a ese marco legal. Y eso lleva a que pueda darse situaciones en donde hay una sobrenormativa sobre lo que se busca hacer, ¿no? Creo que la Secretaría de Gestión Pública, justamente tomando el toro por las astas, es que ha desarrollado todos estos instrumentos que lo que buscan es velar porque aquellos procedimientos que pueden ser acortados en términos de pasos o en términos de solicitudes, pues efectivamente sean identificados y puedan pasar por este procedimiento que incluso lleva a la anulación de dicho procedimiento, ¿no? En esa línea, la impresión que tengo es que hay una conciencia sobre la necesidad de tener esta mirada de simplificación ya, algo que no existía hace 10 años. Y ahora lo que tenemos que trabajar, digamos, es intensificar o institucionalizar, digamos, esta mirada, ¿no? Buscando que sean procedimientos los necesarios, pero que no vayan más allá de situaciones en donde terminan generando un desperdicio de recursos, no solamente por parte del Estado, sino también en el propio ciudadano, en particular el recurso más escaso que es el tiempo, ¿no? Creo que ese es un elemento clave. Bueno, por mi parte yo diría que, si bien es cierto, o sea, coincido en parte con Flavio, en el sentido que sí es importante la simplificación de procedimientos. Creo que ahí la Secretaría de Gestión Pública ha hecho un magnífico trabajo con el análisis de calidad regulatoria, pero creo que, y también un poco la pregunta se orienta al servidor público, ¿no? Es decir, es al servidor, a las servidoras públicas, que a veces mantienen una mentalidad, y no sé si es producto del sistema, eso es parte de lo que estamos estudiando en Servir, justo porque vamos a desarrollar un programa de habilidades blandas para directivos, y queremos concentrarnos en lo que tiene, en lo relacionado a innovación, a cuáles son aquellas habilidades que necesitamos desarrollar para la innovación, para que innoven, ¿no? Y parte de ellos son metodologías, digamos, que también les llevaré a este programa, que tiene que ver con las metodologías ágiles, ¿no? Y cómo ayudarlos o empujarlos a pensar en metas sin dejar de lado el largo plazo y la planificación tal y como está pensada en el Estado, ¿no? Pero sí en metas cortas, ¿no? Tipo los llamados quick wins, ¿no? O pequeñas batallas ganadas, ¿no? Pequeñas hitos, ¿no? Hitos, quick wins, que digamos a un plazo menor, que esos quick wins que les conduzcan a las metas mayores, por supuesto, no podemos dejar de lado el mediano ni el largo plazo, pero para que ellos y ellas puedan hacer visible el trabajo que van desarrollando, que puedan tener claridad según las fotos que puedan ir obteniendo a través de metodologías ágiles, por ejemplo, de proyectos mínimos viables, ¿no? Porque, digamos, eso permite también un poco despertar el sentido de urgencia, permite también un poco ver la gestión pública de otra forma, que también es algo que hemos estado experimentando en Servir en los últimos tiempos, ¿no? Sí creo que tiene que ver además con gestión del cambio, y eso nos lleva nuevamente al rol del directivo o directiva pública. Es decir, cómo se lidera al equipo, ¿no? Cómo se plantean las metas y cómo se gestiona el cumplimiento de esas metas, ¿no? Y cómo se genera incentivos, porque evidentemente en el Estado no se puede dar más dinero, pero cómo se generan incentivos para el cumplimiento de esas metas, ¿no? Por eso sí estoy convencidísima que para que eso pueda ser realidad, que necesitamos directivos y directivas sólidas, con mucha solidez en sus liderazgos, ¿no? Gracias, profesora. Tenemos un par de preguntas bastante interesantes. Vamos con la segunda. Nos dicen, actualmente ya tenemos políticas a favor de la igualdad de género dentro del sector público, pero ¿cómo se puede fortalecer dichas políticas si los mismos directivos en las entidades tienen estereotipos ya planteados
Y prejuicios, ¿no? Difíciles a veces de remover. Bueno, ese es un desafío grande, ¿no? Un gran desafío. Porque es un gran desafío, ¿no? Porque tenemos eh, a ver, ¿cómo lo digo? Hay pues elementos que ya están bastante enraizados en nuestra sociedad, ¿no? Que parten de aspectos de tipo histórico, parten de aspectos de tipo contextual y que configuran un poco el comportamiento de las personas que asumen estas responsabilidades. Em, ¿Cuál sería mi reflexión, digamos, ¿no? Creo que por un lado es importante generar como, a ver, ¿cómo lo digo? Eh, Como referentes, es lo que quiero decir, como referentes, ¿no? O sea, es predicar con el ejemplo. Y ahí las autoridades son las que tienen el rol más importante, ¿no? Porque, y eso uno lo ve en la vida cotidiana, digamos, el comportamiento que tiene el responsable de la entidad pública, el presidente, el director, en fin, lo que sea, el jefe, ¿no? El comportamiento que tiene el jefe de alguna manera empieza a configurar el comportamiento que tienen los que son parte de la organización. Si el jefe tiene una forma determinada de interactuar, una forma determinada de comportarse, de alguna otra manera eso va a decantar, a decalar hacia el comportamiento de los propios servidores públicos. Entonces, hay un tema también de responsabilidad personal de tomar conciencia un poco del rol que ejerce el jefe como un modelo a seguir por los que forman parte de la entidad pública, ¿no? Y por otro lado, ya institucionalmente me parece que eh, organizaciones como Servir justamente tienen un rol también en ese sentido, ¿no? A través de la Escuela Nacional de Administración Pública o de algún otro mecanismo, poner el tema sobre la mesa y generar un poco de conciencia sobre la necesidad de que estos aspectos que estamos aquí conversando sean internalizados dentro de los que asumen responsabilidades de gobierno. Y finalmente, el otro elemento a considerar también son los perfiles de ingreso, ¿no? El personal que es reclutado para poder asumir responsabilidades en toma de decisiones o otro tipo de responsabilidades. Creo que también es importante considerar estos elementos entre los perfiles de ingreso, ¿no? Bueno, por mi parte yo diría que como, digamos, en el mismo tono de la pregunta, ¿no? Estamos hablando de estereotipos ya planteados y difíciles de remover. Yo creo que como toda política de Estado transformacional, yo creo que para la primerísima premisa sería que exista una importante voluntad política al más alto nivel de poder impulsar eh, la implantación de la perspectiva de género en el sector público, ¿no? Porque, a ver, yo podría decirte que en Servir tenemos en la ENAP, en la Escuela Nacional de Administración Pública, tenemos cursos para directivos en materia de perspectiva de género. Ahora estamos trabajando en cursos, en talleres y un curso específico para los procedimientos disciplinarios por hostigamiento sexual, ¿no? De teoría de género para ese tipo de procedimientos, sobre todo enfocados a la valoración de la prueba y el tratamiento de la víctima, porque en todo lo demás es un procedimiento disciplinario cualquiera, pero en esos dos aspectos, ya que son faltas de carácter clandestino, ¿no? Digamos, la valoración de la prueba tiene que ser ahí muy particular, vista de otra forma del resto disciplinarios y además del tratamiento de la víctima, ¿no? Entonces, que también los estamos trabajando y trabajaremos con las secretarías técnicas para poder, para poder impartir estos cursos, ¿no? Pero sí creo que, por ejemplo, ¿no? Yendo al primero de ellos, que perspectiva de género para directivos, ¿no? Nosotros como escuela podemos convocar a directivos de distintas entidades públicas, ¿no? Pero algunos asistirán, algunos desertarán, otros irán un poco a medias, ¿no? Pero porque claro, porque el estereotipo es muy difícil de remover, ¿no? Es una, gestionar el cambio tiene que ser desde el más alto nivel, ¿no? Entonces sí tendría que haber políticas transformacionales como esta, como la de igualdad de género,
tendría que haber una voluntad política desde el más alto nivel para realmente esto se promueva y sea parte de, no solamente de las evaluaciones de acceso, porque ahí yo estoy convencida que los concursos públicos, digamos, favorecen o mejor dicho, permiten la igualdad de oportunidades, pero no necesariamente la idoneidad o estar totalmente convencidas que las personas que ingresan sean las mejores. Seamos claros, ¿no? Y la equidad de género, la igualdad de género o la perspectiva de género que se pueda evaluar en el acceso no necesariamente luego la van a aplicar en su ejercicio profesional. Así que yo sí ahí soy un poco más escéptica, ¿no? Yo diría que más bien va por voluntad política al más alto nivel con una propuesta clara sobre gestión del cambio, ¿no? Me permitiría complementar, sé que no estoy en el programa en esta parte, pero sí me viene bien comentar que precisamente un programa como este contribuye a confrontar esa cultura que se constituye en un factor de obstáculo para el desarrollo de las mujeres o para que puedan acceder a espacios de toma de decisión o de especialidad o las oportunidades que se presenten. Las mujeres tienen que ganar esa fortaleza propia, ¿no? Que las lleve a exigir también su derecho y a no permitir que ese estereotipo se ponga en manifiesto. La experiencia que nosotros tenemos en nuestros programas que hemos llevado es precisamente lo que muchas de nuestras participantes, y la verdad que todos lo hemos vivido, mujeres que estamos trabajando mucho tiempo y con cargos de responsabilidad, sabemos que cuando encuentras a alguien con esa postura, la mejor forma a veces es confrontando, o de la manera adecuada, ¿no? Pero tener ese empoderamiento y ese liderazgo bien forjado, ¿no? Empático, inclusivo, respetuoso, correcto, haciendo ver que hay formas distintas de llevar las cosas, es como se puede también cambiar patrones, ¿no? Y por eso un programa como el Women in Public resultaría muy interesante en estructuras precisamente del Estado que pueden ser tan verticales o de un perfil tan paternalista, ¿no? En donde a veces la perspectiva de las mujeres no necesariamente es tomada en cuenta, ¿no? Creería de que también es un aporte. Yo coincido contigo, Cecilia. Cuando me mostraste el programa me pareció una buenísima idea en ese sentido para fomentar la equidad, ¿no? Porque yo resumiría en lo que tú dices en la importancia de plantar cara muchas veces, ¿no? Porque, y a veces eso es un poco difícil por la, y bueno, podríamos volver a la teoría de género, ¿no? Por la inseguridad que la construcción del género a veces te mete en la cabeza, ¿no? Entonces sí creo que eso es bien importante, pero afortunadamente, si bien es cierto, ya hay mujeres que están rompiendo el techo de cristal, ¿no? Tenemos por primera vez en la historia una ministra de Defensa, por ejemplo, ¿no? Y niñas mirando ese tipo de ejemplos, ¿no? Y sintiéndose representadas, ¿no? Viendo ese tipo de, que es posible aspirar a ese tipo de cargos, ¿no? También es cierto que todavía queda muchísimo por hacer, ¿no? Y me alegra y me llena de orgullo y honor ser parte de este programa que creo que va a ayudar muchísimo a ese cometido. Bien, bien, muchísimas gracias. Y bueno, por temas de tiempo vamos a contestar. Tenemos la verdad que varias preguntas del público, pero vamos a contestar una más y bueno, recordarles a los asistentes participantes que los expositores son docentes del programa que se encuentra en convocatoria y con quienes podrán aprender muchísimo más sobre estos desafíos que tiene que enfrentar la mujer, ¿no? En la dirección de la gestión pública y que en breve les vamos a brindar información. Y bueno, para cerrar, la última pregunta, a ver, profesores, es ¿cómo se puede mejorar la participación de la mujer en la gestión pública en entornos regionales, que tiene una fuerte presencia de hombres por razones de tradiciones, entre comillas, machistas, ¿no? Como por ejemplo en la sierra y en la selva? ¿Cómo poder mejorar esta participación de la mujer? Si me permiten, yo diría que, como bien dice Yaneiri, ¿no? Esto parte también de una fuerte voluntad política.
¿no? Es el responsable del gobierno regional, en realidad, o el alcalde, quien tiene que tener esta voluntad para poder incorporar a la mujer dentro de las posiciones directivas, ¿no? Eh, Puede haber incidencia, en fin, pueden haber distintos mecanismos, pero yo creo que ahí hay un tema de voluntad política fuerte, ¿no? Y que parte en realidad también de un elemento anterior, ¿no? Que es la participación, en donde hay claramente también un problema de inequidad, que es la participación de la mujer en política, ¿no? Estaba yo hace algunos días en un foro donde se hablaba de la defensa de los temas ambientales en áreas naturales protegidas que están sujetas pues o son espacios para actividad ilegal como tal ilegal o minería ilegal. Y la evidencia demostraba que quienes se estaban convirtiendo en las principales defensoras del medio ambiente eran mujeres, a diferencia de lo que ocurría con los líderes hombres, por distintas razones, ¿no? Participaron varias dirigentes de comunidades nativas muy comprometidas con la defensa de sus territorios, y que son las que llevan adelante la defensa frente a estas actividades ilegales, ¿no? Entonces también la participación en los espacios regionales también parte de la participación en los espacios políticos de la mujer, ¿no? Sí, bueno, yo creo que cuando hablamos ya del enfoque territorial es aún más desafiante, ¿no? Es aún más desafiante porque allí tenemos que añadir, además del machismo, costumbres, yo diría incluso de la religiosidad, eh, añadiría los déficits educativos, ¿no? Entonces, que a veces pueden ser un poco esas brechas de acceso a educación de calidad o educación universitaria y educación universitaria de calidad, pueden hacer ser muy, muy complejas, sobre todo para las mujeres, ¿no? Entonces, sí es cierto que se van abriendo espacios, pero allí yo creo que el gran desafío es educación, ¿no? Es más educación para que puedan realmente tener un mayor nivel de seguridad frente a este tipo de posiciones, ¿no? Hace poco hemos estado en Cajamarca y en La Libertad conversando con los gobernadores regionales, ¿no? Sobre gerencia pública, precisamente, ¿no? Sobre los gerentes públicos, sobre los grandes desafíos que tienen estas regiones en materia de ejecución presupuestal, en la posición que estaban ocupando en el ranking que hace el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y se sentían preocupados por ellos, ¿no? Y una cosa que me llamó muchísimo la atención, que se las comparto, es que el gobernador regional de Cajamarca pues, se deshacía en elogios de la directora del hospital de Jaén, ¿no? La considera una heroína y a ella que no se le toque ni con el pétalo de una rosa, o sea, que habían médicos que la denunciaban, los sindicatos, tal, que a ella no se le toque por nada porque ella ha convertido mi hospital regional en un hospital que era pequeñito, ahora tiene la calificación, ahorita no recuerdo cuáles son las calificaciones de los hospitales del MINSA, pero y ahora era un hospital COVID y todas las especialidades, y gracias a ella, ¿no? Y a su equipo. Entonces, claro, o sea, si bien es cierto, ella es una honrosa, forma parte del grupo de las honrosas excepciones, ¿no? Pero claro, lo que ella narraba, ella es que ha tenido que trabajar el doble o el triple que un hombre en su misma situación, en su misma posición, ¿no? Pero, y más, vive ahí, prácticamente vive al lado del hospital duerme, vive en el hospital, ¿no? Entonces, sí me pareció fantástico las puertas que va abriendo, porque las otras directivas que forman parte de su equipo, ¿no? Están más abajo, pero son directivas también, pues se sentían inspiradas por ella.
pero sí creo que forma parte del grupo de las honrosas excepciones, ¿no? Yo creo que ahí el Estado tiene una deuda social pendiente que tiene que ver con satisfacer un derecho fundamental como es el de acceso a la educación, especialmente para niñas, ¿no? Niñas y mujeres. Bien, muchísimas gracias a los expositores, docentes, por esta excelente presentación. Y bueno, ya para ir cerrando, les vamos a presentar información. Ahí vamos proyectando en la pantalla, a ver si todos lo ven. Sí, bueno, les vamos a brindar información sobre este programa en convocatoria, el programa de especialización Liderazgo para la Gestión Pública, Women in Public, el cual está dirigido a funcionarias públicas, funcionarias, servidoras públicas que buscan diseñar estrategias de gestión pública al más alto nivel. Asimismo, este programa ha sido preparado para brindar todas las herramientas que necesitan para que puedan ejercer un liderazgo diferenciador, como los mencionaban muchos de los docentes, dentro del sector público, ¿no? Este programa cuenta con beneficios como triple certificación, certificado a nombre de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC, de Centrum y de Woman CEO Perú. Tiene una inversión de 7.500 soles, pero actualmente se está ofreciendo un descuento del 15% por pago al contado. Para quienes desean mayor información, tenemos 2 asesoras comerciales quienes podrán brindarle toda la información detallada. Ahí sí lo pueden agrandar un poquito, con la pantalla, ¿no? Perfecto. Sí, ahí creo que está bien, ¿no? Tenemos a Adriana Durán y Maribel Osorio quienes podrán atenderles y brindarle todo el detalle de la información del programa. Asimismo, ahorita mismo les estoy compartiendo por el chat grupal a todas las interesadas, a todos los inscritos, información y los enlaces de contacto para que puedan, compartiendo ahí los enlaces, ¿no? Está la página web de Centrum, donde está toda la información detallada, y los contactos, los WhatsApp directos para que puedan ubicar a las asesoras comerciales. Nuevamente, muchísimas gracias a los docentes, expositores. Ha sido una presentación bastante interesante, una exposición bastante interesante, y bueno, les animamos a todas las interesadas a inscribirse o a consultar por información. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, profesor Flavio, gracias, profesora Yaneiri, y muchísimas gracias, Cecilia. Muchas gracias y buenas noches con todos y todas. Gracias. Muchas gracias por la invitación, un placer. Adiós, Gracias. que estén bien. Buenas noches y los esperamos. Los esperamos.